Hace 70 años, el mundo reconoció en la energía nuclear el enorme poder destructivo que significa Nagasaki y Hiroshima. No obstante, la energía nuclear sigue siendo una opción energética. Hay algunos que sostienen que los desastres, como Fukushima, puede ser ejemplo de lo peligroso que es esta energía. Otros sostienen que es una de las energías más eficientes, con el récord de seguridad más importante, que ningún país puede plantearse la posibilidad de un crecimiento sostenido, con bajas emisiones que contaminen y que logren generar esta realidad de un mundo sin amenaza del cambio climático sin pensar en energía nuclear. México tiene desde hace 25 años 2 reactores funcionando. ¿Cuál es la situación de energía nuclear en nuestro país? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la visión que se tiene hacia adelante? Será lo que platicaremos hoy en el Estudio de México Social. A nivel mundial, 30 países ocupan la energía nuclear para generar electricidad y abastecer un gran número de ciudades y poblaciones. De acuerdo con el Foro de la Industria Nuclear Española, la energía nuclear es una fuente energética que garantiza el suministro eléctrico, frena las emisiones contaminantes de producción de electricidad y garantiza precios estables y predecibles. Y es que a inicios de los años 70, la crisis energética del petróleo impulsó medidas alternas para el abastecimiento energético del mundo industrializado. Países como Francia, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Italia y Japón fueron los precursores en la puesta en marcha de centrales nucleares. Posteriormente, se unieron México, Brasil, Taiwán y Corea. Según la Asociación Civil Foro de la Industria Nuclear Española, hay 435 centrales nucleares en funcionamiento y 71 más en construcción. Los países que más centrales nucleares tienen en funcionamiento son Estados Unidos con 99 centrales nucleares, Francia con 58, Japón con 48, Rusia con 34, Corea del Sur y China con 23, la India con 21 y Canadá con 19. México tiene en funcionamiento 2 centrales nucleares. La Unidad 1 de la Central Nuclear Laguna Verde entró en funcionamiento en julio de 1990 y la Unidad 2 inició actividad en abril de 1995. La Central Nuclear Laguna Verde es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Está regulada y supervisada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, conforme a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear. La energía generada por la Central Laguna Verde es de más de 10 teravatios a la hora anualmente y representa solamente el 5% de la electricidad neta generada por el Sistema Eléctrico Nacional. Sin duda, el uso de la energía nuclear es una oferta sustentable al incremento de la demanda de electricidad y del precio del petróleo en los países industrializados. El siglo XXI es un siglo también de la discusión sobre cuál es la energía que puede impulsar un desarrollo sostenible. Y nuevamente en este ir y venir de los precios surge nuevamente la posibilidad de que la energía nuclear sea una opción. Más allá del desastre de Fukushima, algunos países plantean nuevamente que solo podrá haber energía disponible a un precio razonable si involucramos la energía nuclear. Por eso me da mucho gusto recibir en el programa México Social al ingeniero Juan Eybenschutz. Para aquellos que lo conocemos, está asociado su nombre a la planta nuclear que tenemos en el país, a estos 2 reactores, que desde hace 25 años son parte de la oferta energética y que nuevamente tenemos que pensar en esta crisis de precios del crudo mexicano, si la energía nuclear puede ser opciones. Por eso, ingeniero Eybenschutz, muchísimas gracias por estar en el Estudio de México Social. Y yo quisiera que iniciáramos esta reflexión, que nos des este panorama. A nivel global, esta afirmación que yo hago de que la energía nuclear vuelve a ser reconsiderada en las opciones, dado la crisis de precios, ¿es una realidad o seguimos atrapados en esta, yo diría, esa adicción del mundo pues, al petróleo, a la energía fósil, que ha impulsado pues, el crecimiento que tenemos? Y nuevamente, gracias por estar en el programa. Al contrario, muchas gracias a usted por haberme invitado. Y bueno, pues creo que la forma en la que lo planteó es un buen inicio para poder hablar de la energía nuclear.
Me gustaría empezar por decir que la energía nuclear tiene dos características que son muy importantes. La primera es que es la única fuente energética nueva, digamos, en los tiempos recientes. Todas las demás fuentes de energía se conocían ya. Todos los fósiles, la forma de transformarlo, todo esto. Entonces la única fuente nueva que se descubrió realmente el siglo pasado es la energía nuclear. Infortunadamente, también es la única fuente de energía que nació con un estigma, el estigma de los usos bélicos. Entonces, todas las dificultades que ha tenido el desarrollo de la energía nuclear se explican bien si ve uno las aplicaciones no energéticas o no pacíficas. Hay muchas otras aplicaciones. Ahora, la realidad de lo que ha ocurrido con la energía nuclear es que la conciencia sobre las cuestiones ambientales es relativamente reciente. Cuando se empezó a utilizar la energía nuclear para hacer electricidad, la motivación principal era de orden económico. Es decir, era una fuente competitiva y se le veía con cierto recelo por las aplicaciones originales, digamos. Sí. La primera masiva, que fue la bomba. Y por el miedo que los propios nucleares nos hemos encargado de infundirle a la población. Hay una serie de características especiales que siempre me gusta discutir porque el complejo que se tiene en relación con la energía nuclear afecta mucho a la comunidad nuclear. Es decir, hay una serie de cuestiones que son únicas. El impresionante récord de seguridad que tiene la energía nuclear no lo tiene ninguna otra industria. Pese a Fukushima. Bueno, lo que pasa es que Fukushima es un muy buen ejemplo de lo que ocurre. Es la demostración de que la energía nuclear está mucho mejor pensada que muchas otras fuentes energéticas. Lo que ocurrió en Fukushima tiene, desde el punto de vista técnico, digamos, una serie de consideraciones que son muy importantes. Se cometieron efectivamente una serie de errores en una planta que estuvo operando como 40 años sin ningún problema, que sin embargo tenía el peligro de hacer que ocurriera lo que ocurrió. Digo, si nos metemos a analizar a fondo lo que el fenómeno físico de lo que ocurrió en Fukushima, no alcanza su programa, vamos a tardar demasiado. Pero realmente lo interesante es que Fukushima es un problema mediático, no es la catástrofe que se pinta. Efectivamente hubo necesidad de desalojar al orden de 100,000 personas, pero ninguna ha resultado afectada por las radiaciones. Es decir, es una cuestión que cuesta mucho trabajo transmitir, comunicar, transmitir y que la gente lo crea. Porque hoy en día hay alrededor de 480, me decías, sí, plantas nucleares en operación. Y parece que hay varias más. Como 60, 70 que están a punto de entrar en operación. O sea, parece ser que esta realidad es de que los países, sobre todo los países que no tienen recursos energéticos, siguen apostando. Sobre todo la Europa sigue siendo una principal convencida de esta oferta. Europa más o menos, porque Alemania ya renunció a la energía nuclear. No sé cómo le van a hacer para cumplir sus compromisos de emisiones de gases de efecto invernadero. Italia por segunda vez renunció. Se estaban arrancando con el programa nuclear. Cuando vino lo de Fukushima, se asustaron y pararon el programa. ¿Y Estados Unidos? En Estados Unidos está empezando poquito, lentamente. Hay 4 unidades en construcción. Pero en los 60, 50, corrígeme, cuando surge esta idea de que podría ser una opción económicamente viable, parece que en todos los países veían como la única opción. Bueno, no, lo que pasa es que no fue exactamente la única opción. Hubo una serie de cuestiones, sobre todo el accidente de 3 Mile Island, que frenó el desarrollo. ¿Qué año fue esto? 3 Mile Island fue en 79, si recuerdo bien.
Y ahí fue Hace donde mucho. hubo. Bueno, el programa nuclear de los Estados Unidos se paró. A pesar de eso, los Estados Unidos tienen actualmente me parece que son 102, 103 unidades en operación. Y lo que es interesante es que la energía nuclear está produciendo actualmente del orden de la misma cantidad de electricidad que producen las hidroeléctricas a nivel mundial. De esa magnitud es. Sí, sí, de todos modos sigue siendo muy importante. Claro. Ahora, lo más interesante de la energía nuclear es el potencial. Es decir, la única fuente que realmente puede llegar a sustituir a los hidrocarburos es la nuclear. Si ves lo que ocurre en todo el mundo, la conciencia sobre los problemas ambientales, sobre todo esto del efecto invernadero y la posibilidad de una catástrofe climatológica, está haciendo que el mundo reaccione. O sea, la energía nuclear, déjame ser muy preciso, sigue siendo una opción en términos, digamos, del cambio climático, la opción que puede realmente ser una respuesta a esta realidad del incremento de la temperatura a nivel global. O sea, no hay otra En las opción. condiciones actuales, vamos, con la tecnología y la ciencia disponible el día de hoy, la única fuente que puede sustituir a los combustibles fósiles, que tiene la posibilidad física de sustituir a los combustibles fósiles, es la nuclear. Es decir, la energía eólica y la energía fotovoltaica y la energía de las mareas y todo esto, no es que no sea importante, y se está desarrollando, está creciendo muchísimo. Sin embargo, no tiene físicamente el potencial para sustituir a los combustibles fósiles que en la actualidad satisfacen del 90% de las necesidades energéticas del mundo. Y que por otra parte son responsables del problema de contaminación o de calentamiento global, como hoy se ha llamado. Y lo del calentamiento global es una cosa con la que pues, a mí me preocupa mucho la forma como se está manejando la reacción al calentamiento global. Acaba de ocurrir una cosa interesante. El presidente Obama lanzó un programa, una iniciativa para controlar la emisión de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos, que es muy interesante. Sin embargo, el problema que hay con lo del efecto invernadero no es esta cosa tranquila de que va a ir subiendo la temperatura y que Manhattan se va a inundar y que en México somos afortunados Tabasco porque el nivel del mar... más inundado. Tabasco sí, pero la Ciudad de México va a estar muy seguro porque a 2.200 metros no llega el mar. Sí. Sin embargo, el problema serio es que cuando ocurra los efectos reales del cambio climático, va a ser una catástrofe. Es decir, estamos viendo algunas indicaciones del tipo de fenómenos que pueden ocurrir. Un tifón que está todavía circulando por China y por la región del este, los fenómenos que hemos visto en México mismo, la cantidad de inundaciones que andan por todo el mundo, que no se debe todo a efectos climatológicos. Parte de los efectos se deben al daño que le hacemos al ambiente, ¿no? Claro. La pavimentación exagerada. Déjame hacer un corte para regresar Sí, bueno. y hablar el caso mexicano. O sea, Con mucho gusto. ¿cuándo surge? ¿Cuáles fueron las reflexiones del momento? ¿Cuál es tu apreciación? Porque como bien nos dice el ingeniero Ivenschutz, estamos a punto, a unas semanas, meses de la Cumbre de París. Nuevamente, la gran preocupación global es cómo reducir el impacto de los cambios en los entornos, en las matrices ambientales. Y en ese sentido, la energía nuclear es la única opción, sostiene el experto mexicano más reconocido que tenemos, de que sigue siendo la energía nuclear la única opción que podría realmente ser sustituto de esta realidad, nuestra enorme adicción como sociedad, como mundo, a los energéticos que vienen finalmente del petróleo. Vamos a un corte y regresamos para hablar del caso mexicano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo surgió? ¿Cuáles fueron las expectativas en los 70s o los 80s? Y si realmente ante esta crisis que nos dicen finalmente que las reservas de hidrocarburos mexicanos se reducen rápidamente, ¿puede volver a ser la energía nuclear una opción para un desarrollo sostenible, equitativo, que es finalmente lo que planteamos y aspiramos en este programa y en todos los foros? Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social.
Según datos del Foro Nuclear de la Industria Española, en 2013 más del 10% de la electricidad consumida en el mundo fue de origen nuclear. Existen 435 centrales en todo el mundo funcionando en 31 países, de las cuales 185 se encuentran en Europa, 125 en América, 123 en Asia y 2 en África. 14 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea producen electricidad con energía nuclear, de la cual en 2013 cerca de la tercera parte fue consumida en su conjunto por la misma Comunidad Europea. Asimismo, se están construyendo 71 centrales más en 16 países, de las cuales 17 se ubican en Europa y 4 pertenecen a países de la Unión Europea, 46 en el continente asiático y 8 más en América. Lo comentábamos en el corte, ingeniero. Me atrevo a decir que probablemente gran parte de la población no sabe que tenemos 2 reactores nucleares en operación y que fue un esfuerzo en los 60, 70. Me gustaría que nos platiques cómo llegó el país a esta decisión, cuándo entró en operación, y porque finalmente siguen siendo parte de la oferta energética de nuestro país, esos 2 reactores nucleares. Sí. ¿Cuándo fue que el país decidió? ¿Cuál era el contexto energético o el contexto de la visión que había para iniciar este proyecto ambicioso, me imagino entonces, y sigue siendo enormemente sobresaliente? La Comisión Federal de Electricidad consideró, el primer antecedente que hay, es que por ahí de los fines de los 50, principios de los 60, había dificultades serias para llevar combustible en general a la frontera norte del país. Los acuerdos normales eran con los Estados Unidos, y entonces en realidad las ciudades fronterizas se alimentaban desde la red de los Estados Unidos. Y hubo un intento de poner una planta nuclear en el rumbo de Ciudad Juárez. Y la realidad es que en aquella época los números no daban, ¿no? Era mucho más costoso que llevar combustóleo en carros tanque. Sí. Finalmente pasó el tiempo y en la CFE se siguió manteniendo un pequeño grupo que veía lo nuclear, digamos, un grupo chiquitito. Lo que ocurrió para detonar eso en México fueron 2 consideraciones. Primero, uno de los elementos de política energética de aquella época era buscar la diversificación de combustibles primarios. Entonces México, país petrolero, pues finalmente tenía resuelto el problema utilizando exclusivamente combustóleo y las plantas hidroeléctricas. Curiosamente, los recursos hidroeléctricos del país son muy limitados, básicamente por las características orográficas, ¿no? Es decir, creo que no tenemos ningún río con un caudal más o menos permanente, es decir, tenemos variaciones enormes en los principales ríos mexicanos, y se deben a que los ríos que funcionan bien o provienen de deshielo. Es el caso de Argentina, por ejemplo, que tiene una zona de riego muy importante y que tiene recursos hidroeléctricos grandes. Brasil, en cierta medida, o de lluvias muy grandes y de cuencas muy grandes. El problema de México es que las 2 alternativas eran hidroeléctrica, con un régimen de producción muy variable y por lo tanto factor de planta bajo, o combustóleo. Entonces, en los Estados Unidos se hizo un anuncio de que una empresa eléctrica había decidido construir una planta nuclear porque ya en condiciones de mercado el costo de generación era competitivo con lo que tenían ahí, que era carbón, y ¿Eso era en los 60s? En el noreste de los Estados Unidos. Eso fue a fines de los 60s. Y luego en los Estados Unidos empezaron a anunciar que varias empresas eléctricas iniciaban la construcción de centrales nucleares. En el caso de México se decidió hacer un estudio pues, muy profundo, porque aquí estamos acostumbrados
Es decir, el programa de planeación con el famoso POIS, el programa de obras e inversión del sector eléctrico, consideraba únicamente plantas termoeléctricas a base de combustóleo, sí, y las hidroeléctricas salían del programa de búsqueda de sitios de la CFE. Y de repente una que otra turbina de gas para compensar picos y cosas por el estilo. Hicimos un estudio muy serio, un grupo de nosotros se fue, nos fuimos a Palo Alto y estuvimos ahí un año junto con Stanford Research Institute. Hicimos un estudio muy profundo, es una cosa de veras impresionante lo que se podía hacer en aquella época. Le dimos un empujón a la planeación de sistemas eléctricos a nivel mundial. Es decir, fuimos precursores en los modelos para planeación de sistemas eléctricos. Y finalmente la conclusión del estudio, muy bien documentado y muy bien argumentado, era que para poder decidir si se ponían plantas nucleares o no, había que hacer un concurso. El factor más grande, es decir, el componente de los parámetros para decidir más importante es el costo de la inversión en una nuclear. Y el costo de la inversión, la única forma de conocerlo es cuando te hacen una oferta. Claro. Es decir, te dicen, esto es, aquí está, le firmo. Porque lo demás son, pues que a mí me costó tanto, que lo que lees en la prensa y lo que dicen los fabricantes. Pero si no va la firma, pues no cuenta. Se hizo el concurso, entonces la única condición que se puso fue que en lugar de utilizar el precio nacional del combustóleo, se usara el precio internacional del combustóleo. Y con eso, en la comparación económica, resultó claro que desde el punto de vista económico era muy interesante poner plantas nucleares. Y el otro factor que era muy importante es la diversificación. Es decir, las plantas nucleares tienen la ventaja de que la certidumbre de los costos es muy grande. En parte porque la componente de costo variable, lo que es el ciclo de combustible, digamos, es mucho más bajo por kilowatt hora producido que en el caso de los combustibles fósiles. Es decir, se parece más a lo hidroeléctrico o a lo eólico que a lo termoeléctrico normal, ¿no? Entonces, el tener una planta nuclear garantiza una certidumbre sobre el costo de generación durante el tiempo que opere la planta. Es decir, hay quien usa como ejemplo para comparar la rasuradora eléctrica o la navaja Gillette. Es decir, la rasuradora eléctrica la compras una vez y prácticamente no te cuesta. Claro. En cambio, la navaja Gillette, tienes que comprando y comprando, te cuesta mucho más. Entonces, esa es una consideración. ¿Pero cuándo se tomó la decisión de hacer esta planta? Bueno, la decisión de hacerla se tomó después de hacer el concurso. Se decidió que efectivamente era competitivo y nos pasó lo que nos pasa en muchos proyectos en México, era el final de la administración del presidente Díaz Ordaz. Entonces se le llevó toda la documentación al presidente, el presidente dijo, me parece a todo dar, nomás que la decisión la tome mi sucesor, porque pues yo no voy a ver eso. Entonces se pasó a la siguiente administración y como de costumbre pasó el tiempo, ¿no? Finalmente el presidente Echeverría decidió que se hiciera y hubo que rehacer el concurso y entonces empezó realmente el inicio del proyecto, digamos, de Laguna Verde, fue en 1973. La decisión de que fuera en Veracruz fue una decisión. Bueno, es producto de un estudio de sitios que, como en todo lo nuclear, tiene que hacerse con toda la barba y con expertos internacionales y con... Para poder terminar el lugar donde haya mayores el sitio donde se pone una planta nuclear, ya se vio en Fukushima, que hay que tener mucho cuidado donde pones la planta, porque si no consideras todo lo que pasa en el entorno puedes tener problemas. Aquí hicimos un estudio pensando que el centro de carga más importante pues, era la zona del Valle de México. Sí, claro, para abastecer el centro. Entonces tenía que estar lo más cerca posible de aquí. El sitio que el mejor sitio fue Valle de Bravo. Fue un estudio de esos de multiparámetros y todo lo demás. Nomás que en Valle de Bravo pues,
nosotros mismos dijimos, bueno, el día que se anuncie una planta nuclear en Valle de Bravo, pues se acabó todo, ¿no? Sí, no había El condiciones. segundo mejor fue Valle de México. Y en Valle de México lo que realmente impidió, donde está más o menos la planta de Valle de México, la planta de Tula, Sí, era la zona a donde se podía localizar la planta nuclear. Nada más que ahí el problema principal, curiosamente, era el transporte. Los componentes pesados metieron una incertidumbre que junto con la proximidad de la Ciudad de México y ciertas consideraciones sísmicas hicieron que ganara la costa más próxima, que es la costa de Veracruz. ¿cuándo entra en operación la planta? O sea, es a Bueno, finales 70 que empieza. ¿Cuánto tomó? Empezó formal. Lo que pasa es que tuvo una vida azarosa ese proyecto. El compromiso formal fue en 73, cuando se firmaron las cartas contrato para los componentes más importantes. Empezó la construcción, pero vinieron los cambios de administración. Se vuelve a parar. Entonces, los cambios de administración, pues, hubo una serie de oscilaciones que hicieron que se cuestionara mucho el proyecto. Se cambió de firma de ingeniería, en fin, hubo una serie de decisiones de tipo administrativo que empezaron a retrasar el proyecto. Luego ocurrió una cuestión que también es exclusiva de lo nuclear. Como resultado del accidente de 3 Mile Island, que fue en 1979, hubo una revisión de las normas. Por cierto, un punto importante es que cuando se decidió que íbamos a tener una planta nuclear, también se decidió que las reglas, la normatividad técnica iba a ser la del país de origen de la tecnología. Bien. Como la planta, el concurso del componente de la isla nuclear lo ganó una empresa norteamericana. La norma era americana. La norma era americana y cambiaron las normas de los Estados Unidos. Hubo que Y adaptar entonces hubo nuevamente. que revisar un montón de cosas en la planta, hubo que hacer cambios, hubo que instalar, por ejemplo, restrictores para chicoteo de tuberías. ¿De dónde salió eso? Todavía no lo entendemos. Pero hubo que poner eso que no estaba. Entonces ya la planta estaba bastante avanzada en 79 y entonces hubo que parar. Entonces todos estos cambios hicieron que la planta estuviera lista para entrar en operación por ahí de 86. En 86 Más o menos, estaba lista para entrar en operación. Luego vino Chernobyl. se vuelve a parar. Entonces con Chernobyl hubo por primera vez en México una reacción pública en contra de la planta. Y yo tengo un montón de anécdotas que me divierten mucho. Si está bien, puedo contar una. Déjame ir a un corte y Órale. regresamos. Finalmente, la planta, déjame precisar, Sí. ¿cuándo entra en operación en línea? Pues ¿cuándo Bueno, se inserta? la primera conexión al sistema debe haber sido en 87, por ahí así, la primera 87. sincronización, 88. La operación comercial fue a mediados de 90. Entonces, propiamente, Es cuando se declara que la primera unidad está en operación comercial. La segunda fue 5 años después. entonces estamos básicamente 25 años de que el reactor nuclear mexicano con tecnología americana entra y se inserta y se enlaza al sistema eléctrico y se convierte realmente en una opción real y permite mostrar, bueno, que el país es capaz también de articular una tecnología y generar una oferta distinta. Estamos a punto en estos momentos de que nuevamente el país entra en esta abundancia de petróleo y energía que también me imagino que tuvo su efecto en términos de la percepción de cuál es el balance energético, como los expertos describen esta realidad de cuáles son la oferta y la demanda. Y eso pues, nos pone en una situación, 25 años después, en que hoy que sabemos que tenemos un déficit en términos de la posibilidad de ser autosuficientes, pues la discusión nuevamente tiene que ver con cuáles son las opciones energéticas. De eso hablaremos regresando del corte, sobre cuáles son las opciones siglo XXI energéticas y si la energía nuclear está en el parámetro de visión futura o seguimos atrapados en esta realidad de los combustibles fósiles. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con el ingeniero Juan Avichos.
La central nucleoeléctrica de Laguna Verde tiene como función principal la producción de energía eléctrica a través de un reactor de agua en ebullición. El fluido principal o refrigerante de este tipo de reactor es el agua, la cual debe ser de alta pureza química debido a que actúa como medio de enfriamiento del núcleo. El agua refrigerante sigue un circuito cerrado, a través del cual extrae el calor que se produce por la fisión en el núcleo. Luego transporta esa energía térmica a la turbina, donde se convierte en energía eléctrica. Posteriormente, regresa al reactor para enfriar al núcleo. De esta forma, el agua enfría de manera homogénea al núcleo y pasa del estado líquido al gaseoso, formando vapor de agua. La energía cedida por el vapor en las turbinas es convertida en energía eléctrica en el turbogenerador. El vapor que sale de la turbina de baja presión es convertido en agua en el condensador principal, el cual opera al vacío y es enfriado por agua de mar. Al salir el agua del condensador, pasa por un tratamiento químico para alcanzar nuevamente el alto grado de pureza requerido. El agua es calentada y bombeada de regreso hacia la vasija del reactor para completar el ciclo. Pero finalmente, digamos a finales del siglo XX, 90, hay 2 reactores en operación que se complementan pues, en un país que demanda energía eléctrica enormemente y que pues una variable importante, el crecimiento económico del país tiene que ser sustentado con una oferta energética que sea costo eficiente y que sea disponibilidad, etcétera. Y bueno, déjame decirlo, este país ha vivido una etapa de crecimiento muy bajo que también pues ha de alguna manera limitado la demanda si la economía hubiera crecido a las tasas de 5 o 6 que necesitamos. Haznos el balance energético segunda década del siglo XXI. La pregunta de fondo es si hay consideraciones ante esta realidad. Me tocó vivir el enorme auge que se dio en los 80s, 90s con los descubrimientos, esta sensación nuevamente de que tenemos un déficit importante energético. ¿Está en el radar de los expertos la posibilidad de pensar nuevamente la energía nuclear? Pero primero darnos este balance. Actualmente, ¿cómo se sostiene el consumo energético de nuestro país? El principal energético pues son los hidrocarburos. Sigue siendo petróleo y gas. Específicamente para generación de electricidad, el programa de desarrollo es gas natural. El gas natural tiene una serie de ventajas porque por unidad de energía eléctrica producida emite mucho menos gases de efecto invernadero que el combustóleo, que era el combustible predilecto. Y carbón, que tenemos algo nacional y algo que importamos, que también emite muchos gases de efecto invernadero. La base del crecimiento siguen siendo los combustibles fósiles. Ahora, aún antes de la reforma energética, la administración ha hecho un esfuerzo muy serio para promover el uso de fuentes renovables, básicamente eólicas y recientemente fotovoltaicas. ¿Ya es representativo? ¿Ya sí? Todavía no llega a representar una parte seria. Si no recuerdo mal, en el balance energético total, las fuentes renovables, como se les llama, representan menos del 1%. O sea, siguen siendo y en el balance eléctrico creo que se andan acercando al 1% por ahí. De cualquier manera, se está haciendo un esfuerzo importante, hay buenas condiciones, inclusive en el caso de generación de energía a partir del viento, hay empresas privadas que han hecho inversiones importantes y que están utilizando la energía del viento para sus propios usos. Claro, requieren apoyos del sistema y todo lo demás porque es intermitente, pero en fin, es otro asunto. Lo interesante desde el punto de vista de dos cosas, la reforma energética en cuanto a su impacto en el sector nuclear, digamos,
y el reciente programa de desarrollo del sector eléctrico, que anunció el secretario de Energía, me parece que hace 2, 3 semanas, que es un ejercicio que se hace tradicionalmente en el sector eléctrico. Originalmente lo hacía la CFE, luego lo empezó a hacer la Secretaría de Energía, pero finalmente, digo, no vale mucho la pena entrar en detalles. El programa que se tiene actualmente, que es indicativo para el sector privado, porque con la reforma energética se supone que es el sector privado el que va a hacer la mayoría de las instalaciones de generación, inclusive de transmisión y transformación. Y para el sector público, es decir, las empresas productivas del Estado, es obligatorio. Entonces, en este programa hay ya 3 unidades nucleares nuevas. Pensadas. Bueno, están planteadas, la primera para 2026, la segunda para 27, la tercera para 28. Estas 3 unidades se instalarían en principio en Laguna Verde, con lo cual la búsqueda de sitios y la cuestión de convencer a la población de que... Sí, porque finalmente sigue habiendo esta, deja decir, una huella en términos de la percepción de riesgo. Inducida o no, pero sí es real. Bueno, es la percepción del riesgo. Así es. Digo, volvemos a lo de Fukushima. Así es. Es decir, tiene que evacuar a 100,000 gentes y aunque ninguna persona se haya muerto, a mí me ha tocado personalmente en pláticas fuera de México, sí, que le preguntas a un auditorio normal de gente culta, preparada y todo lo demás, dices Fukushima y te dicen 26,000 muertos por la planta nuclear. Sí, hay una percepción de riesgo. Y además, bueno, se suma a esta noción dramática de 70 años de la bomba atómica, que finalmente vuelve a expresar esta parte asociada a la energía nuclear que bien mencionamos al principio, ¿no? Sí es fuente de energía, pero también es fuente de destrucción. Claro, y separarlo cuesta mucho trabajo. Y yo insisto en este caso especial, que una de las razones más importantes para eso es que los propios nucleares no tenemos confianza. Es decir, el ejemplo de Fukushima es genial. Es decir, los límites, los niveles de radiación permisibles por la autoridad para el público en general eran X. Sí. Vino el accidente de Fukushima, los bajaron. Otra vez. Entonces, en lugar de evacuar, en lugar de desplazar a unas 20,000 gentes, hubo necesidad de desplazar a 100,000 gentes, que no tenían por qué haberse movido. Los niveles de radiación eran los normales. Además, la radiación es un fenómeno natural, pero en fin, hoy estamos hablando... Pero bueno, hablemos de estos. Hay el proyecto de 3 plantas nucleares de aquí al, digamos, a 2030, en 15 años. Sí. Estas plantas nucleares, la idea es, nuevamente, el enorme desafío de abastecer la zona centro y poder tenerlos en la costa. En la costa, pero bueno, ¿dónde se localicen? Va a ser parte de un depende de las características especiales de las plantas nucleares. El problema de localización no es trivial, digamos. Sí. Pero la motivación principal es, a mi modo de ver, que finalmente el gobierno ha tomado la decisión de meterse con incrementar la participación de una fuente que tiene un montón de características que son muy importantes para garantizar un balance energético saludable para el país. Ahora, la oferta energética de los 2 reactores de Laguna Verde, ¿qué representa el total? Sigue también siendo muy pequeño. En la actualidad, como ha seguido creciendo la demanda, en la actualidad pues representa del orden del 2% de toda la energía producida. Cuando entró en operación en los 90. Pero cuando entró en operación, con la segunda unidad llegó a representar más del 5%. Que ya pinta más, ¿no? Sí, claro. Una pregunta que siempre está asociada a la energía nuclear. ¿Qué se hace con los desechos? Los residuos. Los residuos. Es un tema que también preocupa a las poblaciones. Ahí otra vez, como se dice, el campo de juego no está nivelado. Bueno, déjame ir a un corte para que nos platiques, porque creo que es un tema que, como bien lo anuncias, es un tema más complejo. Vamos a un corte y, bueno, es una realidad. El país tiene, o por lo menos está pensando, de aquí al 2030, promover 3 nuevas plantas nucleares para que sean parte de la oferta, que sumarán a estas, para entonces, 500 plantas que podrá tener el mundo. En esta enorme tensión, por una parte, tenemos que garantizar
el abasto de energía confiable, costo eficiente, pero también que sea compatible con esta idea de enfrentar el cambio climático, que ya se vuelve una realidad amenazante, y como nos sostiene y sostiene firmemente el ingeniero Eibenschutz, no hay otra fuente de energía que pueda ser costo eficiente y que reduzca las emisiones. O sea, estamos de alguna manera tecnológicamente obligados a explorar la ruta de plantas nucleares. Damos un corte y regresamos para hablar del otro tema, los residuos nucleares, que también es una preocupación que siempre surge y que, bueno, ya el ingeniero nos anunciará o nos comentará cómo se ha pensado y cómo se está procesando en el caso mexicano. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. A nivel mundial, México forma parte de los 31 países que cuentan con centrales nucleares. En América, nuestro país es uno de los 5 estados que tienen en funcionamiento 2 de ellas. Sin embargo, estamos muy por debajo de países como Estados Unidos y Canadá, pues tan solo Estados Unidos cuenta con 99 centrales nucleares y 5 más en construcción. Canadá cuenta con 19 reactores nucleares, Argentina con 3 y 2 más en construcción. Brasil cuenta con 2 y está construyendo 1 más. México cuenta con 2 plantas nucleares en operación. Uno de los temas, nos comentabas, que también está asociado a esta idea de la energía nuclear son los residuos, que tienen, por lo menos la percepción, alto riesgo. Platícanos los residuos nucleares de la planta Laguna Verde, ¿qué hacen? ¿Dónde están? ¿Cómo se procesan? ¿Y cuál era la idea? ¿O cuál es realmente la situación? Bueno, déjame empezar por tratar de explicar un poco cuál es el riesgo de los residuos radiactivos. Para empezar, la radiactividad es un fenómeno natural. Es decir, proviene del sol, de minerales, de nosotros mismos somos radiactivos, en fin. Y no es una cuestión que sea fácil de entender. La radiactividad no se siente. Si sientes los efectos de la radiación es que ya estás muerto. Sí, a ese nivel. Sí. Sin embargo, la radiación es muy fácil de medir. Es decir, con aparatitos muy baratos, sí, es fácil medir cuáles son los niveles de radiación. Y la radiactividad tiene una característica que es muy importante. Es decir, las partículas radiactivas, las que hacen daño, tienen características diferentes, pero son absorbidas por la materia. Entonces, si tú pones una barrera de un material adecuado entre la fuente radiactiva más potente que se te ocurra y tu persona, no recibes prácticamente nada de radiación. Entonces, la primera consideración que hay que tener es esa. Sí. Ahora, si tú sueltas los materiales radiactivos, entonces lo que haces es que puedes contaminar con materiales radiactivos que producen radiación y que por eso hacen daño. Es decir, la radiación misma no contamina, contaminan los materiales que emiten radiación. Bien. Es decir, el ejemplo más simple es, si tú te pones al sol, te quemas, pero con los rayos del sol no te contaminas. Lo mismo pasa con la radiación. Es decir, un material radiactivo que tú absorbas o que te pega en el cuerpo, te contamina, pero la radiación misma no contamina. Así es. Bueno, la forma de controlar los residuos radiactivos es confinándolos. Es decir, el único secreto es mantenerlos confinados para que estos materiales no contaminen y por lo tanto no hagan daño a través de la radiación. O sea, se encierran en algún bloque de cemento, o bote. Y lo que hay que hacer es tener cuidado que no se escapen. Entonces aquí es donde viene la gracia que tienen las radiaciones. Con un detector muy sencillo tú puedes verificar que no se hayan escapado los materiales radiactivos. Los residuos de Laguna Verde se confinan. Los residuos de Laguna Verde están confinados y tenemos además una cosa que es importante. Los residuos se clasifican en términos generales en de alta actividad o de baja y media actividad. Y además hay otra característica y es que algunos residuos tienen vidas medias muy largas.
Es decir, se mantienen radiactivos durante cientos de miles de años. Sí. La mayoría de los que se producen durante la operación de la planta son residuos de medio y bajo nivel, que se calcula que si los mantienes confinados durante 300 años, ya no tienes problema. Entonces, en todo el mundo, el confinamiento de los residuos radiactivos de bajo y medio nivel se hace con estas condiciones, es decir, está confinado y yo mido alrededor y garantizo que no se vayan a escapar. Y después ya se vuelven inocuos. Es decir, entonces hay un lugar en la República donde hay lugares, residuos. en el caso de México, bueno, la mayor parte de los residuos que produce el país están en Laguna Verde. Sí. Lo demás proviene de aplicaciones médicas e industriales. Uh-huh. Y lo de Laguna Verde está confinado en Laguna Verde y en los edificios donde se hace el confinamiento pueden ser utilizados para el confinamiento durante 300 años. Se está considerando la posibilidad de tener un depósito para residuos radiactivos. Hay otro que es un depósito temporal que está en el Estado de México, pero en fin, Pues digamos que ese tema no es un problema, está plenamente, digamos, atendido, ¿sí? Y no debe ser una razón para evitar la reflexión no sobre... es tan sencillo porque los residuos de alto nivel, que son producto del combustible irradiado, Uh-huh. existen algunos elementos ahí que tienen vidas medias muy largas. Siguen siendo peligrosos. ¿Y ahí qué hacemos? En cientos de miles de años. Ajá. Entonces ahí pasó una cosa curiosa. La tecnología originalmente propuesta, cuando empezaron los programas nucleares, era parecida. Es decir, hacemos un confinamiento y ponemos un soldado en la puerta para que cuide que no se escapen. Pues de repente los pensadores decidieron que ese era un legado inadmisible para las futuras generaciones y que había que confinarlos de manera que se garantizara que no se escaparan al ambiente e hicieran daño. Es el único elemento peligroso en el que la humanidad ha decidido confinarlos durante cientos de miles de años en sitios geológicamente correctos, a suficiente profundidad, como para que de ninguna manera le hagan daño a nadie. A mí me gustaría ver una reacción de ese estilo, con venenos, con plásticos, con contaminantes de otro estilo. Sí, sí. Ahí estamos heredando a las futuras generaciones un montón de porquería, pero con lo nuclear sí somos muy precavidos. Entonces, esa parte de los combustibles irradiados, que son los de más alta actividad, sigue siendo un problema porque el encontrar los confinamientos está costando mucho trabajo. Y mucho dinero. Cuesta mucho dinero, pero El tema más bien es el tema más importante es la reacción del público. Claro, ninguna población. El famoso not in my backyard. Uh-huh. Y la verdad es que las broncas en las que se meten los que confinan los residuos, aunque sea temporalmente, son para más que garantizar que a nadie le va a pasar nada, pero sigue habiendo el problema de la reacción. Dos preguntas últimas y se nos acaba el programa. Cuando en los 80, 70 tú y un grupo de técnicos pensaron la energía nuclear, para el 2015, ¿qué imaginaban? ¿Que siguiéramos con 2 reactores o cuál era la idea original? No, de hecho, se propuso un programa nuclear muy ambicioso para tener 10 unidades en operación para el año 2000. De hecho, hasta se llegó a hacer el primer concurso, que infortunadamente fue muerto por las razones equivocadas. Estas consideraciones políticas son no muy racionales, efectos muy terribles. Lo voy a contar unas cuantas palabras. Por favor, sí. Se terminó un concurso muy bien hecho para 1 o 2 unidades de 1.100 megawatts. Coincidió la terminación de la evaluación, que se hizo en 2 tiempos, la parte técnica por un lado, la parte financiera por otra, con la crisis del 82. Uh-huh. Y entonces, cuando el nuevo secretario de Hacienda fue a
conseguir dinero para ayudarnos a salir de la crisis, le dijeron, no me acuerdo, me parece que $2,000 millones reservados para el proyecto nuclear de México. Le habló al presidente de la República, el presidente de la República dijo, se cancela el programa nuclear. A pesar de que se había gastado mucho dinero y a pesar de que no dependía nada más del financiamiento. Curiosamente, en lugar de que como resultado de todo lo que se había hecho y de la crisis económica, se dijera, vamos a suspender la cosa, vamos a regresar las ofertas financieras, vamos a liberar esos fondos para que los podamos usar para otra cosa y vamos a ver si podemos utilizar el trabajo que ya se había hecho, de haber evaluado ofertas parece que eran como 6 o 7 proveedores, y vamos a ver si podemos seguir adelante con el programa. Que además tiene una serie de lindezas, por ejemplo, se promovía muy en serio la participación nacional, desarrollo industrial, en fin, cosas por el estilo. Y finalmente, esto se canceló, por ahí se exploró la posibilidad de mantenerlo vivo, pero después viene el cambio de administración. Y con los cambios de administración pues, siempre es borrón y cuenta nueva. Entonces, para entonces, pues ya nadie pensó en revivir ese concurso. Y ya nunca pero la intención era esa. Tener 10. Una última pregunta. Entre la situación energética global, el fracking, etcétera, ¿cuál es tu percepción? ¿Volverá el mundo a invertir nuevamente en energía nuclear por las razones que hemos dicho? O sea, sí, tarde o temprano el país tendrá que... Bueno, si ves lo que está pasando en el mundo, la conciencia sobre los problemas de cambio climático está cada vez más viva en todos los países. Entonces, muchos de ellos siguen adelante con sus programas nucleares. Y en otros están llegando a la conclusión de que efectivamente no nada más es cuestión de hacer frente a las nuevas demandas de energía eléctrica o a las nuevas demandas de energía, porque con los coches eléctricos hay posibilidad de desplazar combustibles fósiles en el transporte, que es donde más se usan los combustibles. Entonces, los fósiles. Entonces, a mí me parece que tanto en México como en el resto del mundo no es posible imaginarlo sin una participación muy importante y cada vez más importante de la energía nuclear. Con este comentario cerramos esta primera conversación. Déjeme decirle que la energía nuclear, en el caso mexicano, en el caso de todos los que se dedican a ello, el nombre de Juan Ivanchuk es uno de los nombres, digamos, que son siempre referencia, y lo digo convencido en términos de que la posibilidad de una oferta energética eficiente que realmente atienda a los problemas del cambio climático sigue estando en la energía nuclear. Y en ese sentido tendremos que seguir discutiendo la manera de poder promover la energía nuclear como una opción real, porque todos sabemos que los combustibles fósiles son parte sustancial del gran problema que, como hemos dicho, desigualdad y cambio climático se convierten en dos grandes amenazas que el mundo y nuestro país está viviendo. Ingeniero Ivanchuk, muchísimas gracias por estar en el Estudio Social, muchas gracias a ustedes, y quiero decirles que cualquier referencia de comunicación a este programa podemos seguir platicando en el Twitter, M mayúscula, L mayúscula, _Fuentes. Ahí podemos seguir en contacto vía Twitter y seguir comentando este y otros programas. Muchas gracias por acompañarnos.